Entonces, bueno, tenemos poco tiempo para hablar de un tema largo, pero vamos a tratar de darle la mayor agilidad posible, ¿no? ¿Qué pasa con glaucoma y la superficie ocular? Pues ya lo dijo Juan y lo hemos hablado varias veces. Superficie ocular y pacientes con glaucoma es una asociación muy frecuente. Una consulta típica de glaucoma es cuando le preguntas al paciente y le dices ¿cómo creen que están sus ojos? Y dicen, nunca han estado mejor, y lo vemos con hiperemia, queratoconjuntivitis, zika, el ojo irritado, y realmente es una bomba. ¿Y por qué? Porque la enfermedad de superficie ocular la sabemos todas, es una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, y esto se refleja en que el ojo, la superficie se daña por el uso constante de una medicación que nos va a tener frente al preservante, ya lo vimos, y eso va a causar daños. Y el ojo seco, la enfermedad de superficie ocular en glaucoma, es una cosa constante, porque siempre pensamos en la presión y siempre nos olvidamos de la superficie ocular en el glaucoma. No tenemos esa conciencia que tenemos que meternos en la cabeza. Y hay una serie de publicaciones de la prevalencia de glaucoma, de ojo seco en glaucoma. Los pacientes con glaucoma e inclusive con hipertensión ocular tienen mayor tasa de prevalencia que otros que no tienen esas afecciones. Y también sabemos que con la edad, que también es un factor para el ojo seco, también aumenta el glaucoma. O sea, conviven ambas cosas. Ambas son prevalentes en ancianos o coexisten en el mismo paciente. Y cerca de 11% de pacientes entre 40 y 59 años tienen enfermedad de superficie ocular, y también en 18% en mayores de 80 años. ¿Qué vemos? Que es la misma población que tenemos en nuestros pacientes de glaucoma. Y vemos esto. El 66% de pacientes que tienen enfermedad de superficie ocular grave tienen glaucoma. Y 60% de pacientes con glaucoma tienen síntomas de enfermedad de superficie ocular. Y nadie usa una sola gotita, todos usan 3, algunos mucho más, todos van repitiendo y tienen a más fármacos, más síntomas. Sintomatología máxima, tratamiento con 3 fármacos, y cuando más se prolonga en el tiempo, peor la cosa. El 52% de pacientes con gotas con preservante tiene síntomas de difusión de la película lagrimal, y mayor al usar 2 medicamentos por separados. O sea, la disfunción con monoterapia con beta bloqueadores y con cloruro de benzalconio está presente, a pesar de que ahora ya se está viendo la tendencia a disminuir ese cloruro de benzalconio en las nuevas formulaciones. ¿Por qué? Ya lo dijeron, ya lo sabemos, pero vale la pena repetirlo. Este eleva la osmolaridad por el efecto detergente, reduce la estabilidad de la película, alta correlación entre incremento de osmolaridad y reducción del tiempo de ruptura del breakup time. Y como no hay déficit de secreción, no hay correlación con el test de Schirmer. Entonces le hacen el test de Schirmer y parece que todo está bien, pero no, señor, la superficie está mal. Entonces, en pacientes glaucomatosos tratados con medicamentos, el 60% de las alteraciones compatibles con enfermedad de superficie, 67% de los pacientes tienen alteración de la estabilidad de la película lagrimal, el 47% osmolaridad de la lágrima superior a 308 milosmoles, y todas estas cosas inducen a la apoptosis e inflamación de la superficie, liberación de citoquinas, desencadena factores evaporativos. Todo esto altera la superficie. ¿Y qué pasa? Como ya dijimos, no solamente causa ojo seco, ardor, picazón, fotofobia, sino que cuando llegamos a la cirugía, no se dan cuenta, entran a la cirugía, tratan de hacer el flap, tratan de hacer la disección de la conjuntiva y se encuentran con una conjuntiva friable, tratar de levantarlo, todo se deshace. ¿Por qué? Aumenta el riesgo del fracaso porque la superficie a tratar realmente está muy mal. Hay inflamación subclínica, infiltración de células, en el postoperatorio, fibrosis subconjuntival, la ampolla no sale mal, hay Seidel, cualquier cantidad de falla quirúrgica por esa cronicidad. Y no nos damos cuenta, no sabemos por qué es, ya lo sabemos ahora, la superficie ocular está dañada. Blefaritis, queratoconjuntivitis zika, una serie de cosas, ya para qué repetirlo, ustedes ya lo saben, lo van a saber. Entonces,
todo este tratamiento nos da problemas. ¿Qué hacer? Miren, viene clarito lo que nos decía Juan, por todas esas razones, el tratamiento médico de primera opción es con el SLT, y ya tenemos el estudio Light, como nos han dicho. ¿Qué hacer entonces? Bueno, primero tener en cuenta que cuando estamos tratando un paciente de glaucoma, hacer el diagnóstico, enseñarle al paciente, ponerle un test de Schirmer, darle la gotita. El paciente no se va a sentir contento, no le estamos haciendo una cosa que el paciente sepa que le estamos haciendo un estudio de la lágrima. Tenemos ahora una manera inteligente, clara, de hacer un estudio, y para eso aquellos que hacemos glaucoma pensamos que deberíamos tener en el gabinete de estudio algo para enseñar al paciente y hacerle un estudio serio de la glándula lagrimal. En este caso, el test de Schirmer vamos a seguir usando, pero tenemos que agregarle también tiempo de la ruptura de la película lagrimal, los colorantes, que es la forma clásica, pero tenemos que adecuarnos a las recomendaciones del TFOS o el DUS-2 en la práctica de glaucoma. ¿Qué tenemos? Yo tengo, por ejemplo, el Acridiac y tengo el iPen para darles a los pacientes una cosa profesional. ¿Y qué hacer? Primero, los factores de riesgo incluyan los cuestionarios validados y examinarles la capa lipídica, la meibomiografía, la capa acuosa, el tiempo de ruptura, la tinción corneal y los estudios de blefaritis. Y estas últimas las puedo hacer con el Acridiac y se lo voy a enseñar cómo. Y les doy al paciente un estudio basado en una computadora, con un método regular, con un método que ya está estandarizado y que se los puedo presentar en un estudio que no le voy a hacer a lámpara hendidura, se lo voy a hacer un estudio especial, que se va a sentir que le estoy haciendo un estudio serio. Ya le hice primero el triaje es muy fácil, con todas esas palabras, con todas las preguntas que ya sabemos, análisis de factores de riesgo con los cuestionarios, y después los cuestionarios validados, el DAQ5 o el Ocular Surface Disease Index, y después identificar qué tipo de enfermedad. 3 marcadores de homeostasis y 3 posibles test diagnósticos. Primero, con el Acridiac, el NIBUT, cuantificamos el tiempo de ruptura lagrimal, lo hacemos en video, con el Acridiac evaluamos que el ojo seco menos de 10 segundos, la máquina te pone, le haces el video, te lo da, cuantificamos la osmolaridad y hacemos la tinción, vamos a ver cuántos puntos corneales hay, etcétera. Todo esto lo podemos graficar, tenemos las fotos y se las vamos a presentar en un informe. El NIBUT con el Acridiac lo vamos a poner y vamos a ver además un mapa de las zonas donde está fallando y además una escala que le vamos a enseñar al paciente claramente cómo está la situación de si está alterada en rojo, está normal, en verde o intermedia en amarillo. Y estamos analizando la capa mucinosa, la estabilidad, y lo hacemos además una medición en un software. La osmolaridad, con cualquiera de los tipos que tenemos, yo uso el iPen, para mí es más fácil, y lo podemos tener. La tinción, la tenemos tinción corneal, la conjuntival, con los diferentes colorantes, y la vamos a graficar en una foto perfectamente, y en cuanto a un video que se lo podemos presentar. Y vamos a llegar a la clasificación, si es evaporativa, o si es por deficiencia acuosa, y la vamos a tener muy claramente en una escala que la misma gráfica, y además una meibografía que el mismo Acridiac te la puede dar con la cantidad cuantificada de qué porcentaje de pérdida. Entonces, estás hablando que al paciente le vas a dar cosas que las van a ver claramente. Y además, vamos a ver la cantidad de lípidos que tienes en la cantidad de lípidos por la interferometría. Es decir, le estás dando un examen completo con este examen. Le vas a tomar al paciente la meibografía y le vas a dar una foto y le vas a dar claramente con el pedal, le vas a informar las fotos y le vas a decir qué tanta cantidad de pérdida de glándulas tienes del párpado superior, inferior, la imagen la detecta y la clasifica. Es decir, vas a hacer una evolución completa en 5 niveles de cómo va la glándula. La interferometría, vas a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la capa lipídica, determinando su calidad por medio de una escala. Tienes la foto, tienes el video, y la máquina te va a ayudar. Además, vas a tener la altura del menisco, todo eso demostrable por programa, todo eso demostrable con un hecho directo, que el paciente no se va a sentir que le está haciendo una cosa
subjetiva, sino con mediciones objetivas. La vas a tener el menisco lagrimal en la parte de la enfermedad de superficie ocular evaporativa, y al final vas a tener la clasificación, si es evaporativo, si es acuoso, mixto, se lo vas a tener con otros tests, como la inflamación palpebral, que se la puede dar en escalas. Le vas a dar, lo más importante, un reporte impreso de cada una de las cosas que le has hecho, y le vas a decir, esta es su situación, le falta la parte mucosa, le falta la parte lipídica, le falta la parte acuosa, por lo tanto lo voy a tratar de tal o cual manera. Y la paciente o el paciente se va a sentir conforme de saber que le han hecho un estudio serio, dirigido de acuerdo al DIUS-2 o al TIFOS, y se va a sentir de que estás haciendo un trabajo científico, no que le pusieron una tirita o que le pusieron un colorante y sabe Dios qué vieron. Entonces, ya podemos saber qué es lo que sucedió. Entonces, lo que tienes es una cosa clara, científica, que le puedes presentar al paciente totalmente objetiva. Entonces, como conclusiones, en la hipertensión ocular y glaucoma, la superficie ocular, la enfermedad de superficie ocular se presenta y es mayor cuando hay terapia máxima y mayor edad, que es lo que tenemos. La mayoría de los 66% de sujetos con enfermedad de superficie ocular grave tienen glaucoma, empeora si tiene tratamiento máximo, los preservantes empeoran esa enfermedad de superficie ocular evaporativa. No tiene relación con el Schirmer, sí con el BUT, tienes que presentárselo de una manera clara, aumenta la enfermedad de superficie ocular el riesgo de fallas en la cirugía, es causa importante del incumplimiento del tratamiento, por lo tanto SLT va a ser una alternativa interesante. Un examen computarizado es mucho más ordenado, fiable, los datos son mucho más robustos, el paciente los interpreta mejor y se siente mejor. Y interesantísimo, antes de iniciar un tratamiento antiglaucomatoso, tienes que establecer el estado de superficie ocular, controlarla en el tiempo y mostrarle al paciente que tu terapéutica potencialmente estaría dañando tu superficie ocular y cómo la vas a controlar. En recién diagnosticados o bajo tratamiento, es fundamental valorar el estado de la superficie ocular. Si hay trastorno, trata también la superficie ocular, te va a mejorar el tratamiento. Y no dañes más lo que se puede ser dañado. Y si tienes la posibilidad de evitar el incumplimiento del tratamiento, tienes alternativa del SLT, también utilízalo. El esquema de DIUS es fácil de implementar en una práctica de glaucoma. Yo creo que le va a dar mucha potencia a la credibilidad de tu tratamiento y de tu práctica. Las preguntas de triaje, los cuestionarios, un LACRIDIAC, un medidor de osmolaridad, pueden iniciarse en el estudio, no son tan difíciles de conseguir, y en casos complejos puedes utilizar otros métodos, y es interesantísimo profundizar y darle un toque más a tu práctica de glaucoma. Muchas gracias.